campo eléctrico debido a una carga de longitud finita en puntos alejados de esta, ¿no? Dice, sea una carga Q uniformemente distribuida a lo largo del eje Z, que es, esta es nuestra proyección del eje Z, entre los puntos Z menos 1 medio de L y Z 1 medio de L. O sea, básicamente, si imaginamos el plano cartesiano, ¿no? A la mitad del segmento tendríamos el origen, ¿sale? En ese sentido, entonces vamos a demostrar que para todos los puntos del eje Z alejados, o sea, cualquier punto que me sitúe, pero Z alejado, ya sea en esta proyección o en la proyección contraria, la expresión del campo eléctrico pues, debería de aproximarse a la del comportamiento de una partícula puntual. Bueno, a ver, entonces, para imaginarnos en el contexto, imagínense que esta es una varilla y la colocamos sobre el eje Z, donde el eje Z tiene esta proyección. Bien pudo haber sido el eje X, bien pudo haber sido el eje Y, no importa, ¿no? Para fines prácticos, aquí se delimitó que fuera Z. Entonces, está acostada la varilla y tiene un segmento. ¿Cuánto medirá el segmento? Pues mide L, ¿no? Tal que media L está antes del 0 y media L después del 0 del plano cartesiano o de nuestro punto de referencia. Ahora, entonces vamos a imaginarnos que vamos a calcular el campo eléctrico en un punto cualquiera, por ejemplo, aquí, ¿sale? Que se encuentre sobre el eje Z. Si no estuviera sobre el eje Z, ya sería un caso como la sesión pasada. Cuando ya está sobre el eje Z es un caso ligeramente particular, pero más sencillo. Bueno, sabemos que si vamos a calcular el campo eléctrico en este punto y que la varilla está cargada de manera positiva, quiere decir que la dirección o proyección del campo eléctrico está en sentido contrario a la posición de la varilla, ¿no? O sea, debería de ir el campo eléctrico resultante en esta dirección. Entonces, ¿cuáles serían las dos componentes del campo eléctrico? Bueno, sería la componente en Z y a lo mejor la componente en Y o en X, ¿no? Pero básicamente simplemente a juzgar por nuestros conocimientos de física que ya tenemos, pues nada más debería de haber una sola componente. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico está soportado sobre el mismo eje, ¿no? Entonces, en ese sentido, disculpen mis imágenes aquí todas gachas, pero no me dio tiempo de pasarlas en un editor de ecuaciones. Bueno, entonces imaginémonos que estamos en esta misma imagen, estamos trabajando en ella y que tenemos dos componentes, ¿no? ¿Cuál tendríamos que estar trabajando? Bueno, pues la única que correspondería a la dirección del campo eléctrico, que sería pues la correspondiente componente en Z, ¿no? Y recordamos en nuestras clases pasadas que cuando tenemos una proyección en X o en Y, por ejemplo, me voy a regresar acá, ¿no? Aquí. Cuando tenemos una proyección, por ejemplo, esta que es la X, que es la componente en X, ¿no? Básicamente es la constante Coulomb por la densidad de carga por unidad de longitud por la resta del inverso de las distancias. ¿Qué distancias? De la posición inicial de la varilla y la posición final de la varilla, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, si el vector del campo eléctrico estuviera ahora en este punto, con respecto a este punto, básicamente es lo mismo, porque es la misma proyección sobre la misma componente, sobre el mismo eje. Entonces, ¿podemos ocupar esta misma conclusión matemática que deducimos la vez pasada? Sí. Entonces, ya, retomamos, nada más que en vez de aquí sería, en vez de que eso fuera componente en X, pues es obviamente componente en Z, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, sustituir los valores de las distancias, aquí es donde va a cambiar con el caso anterior, que sustituimos los valores de las distancias, ¿no? Porque eso va a depender en dónde está el punto P. Por ejemplo, si el punto P con respecto al inicio de la varilla, está separado por una distancia R1. ¿No es cierto? Que si lo hacemos más matemáticamente hablando y sabemos que el centro de la varilla es el origen, entonces R1 estaría compuesto por la distancia Z, ¿no? O sea, que P está a una distancia Z del origen, más un medio de L. Un medio de L.
Y el otro punto, o sea, la otra distancia de P, pues sería entonces la posición Z menos 1/2 de L. Aquí están estas dos. Entonces ya tenemos la posición del inicio y del final de la varilla, que son esenciales porque eso es lo que nos delimita o lo que nos va a poder estimar pues el campo eléctrico, la longitud de la varilla, ¿no? La longitud del alambre. Entonces, ya tenemos R1 y tenemos R2, entonces es más fácil sustituir R1 y R2 pues ya en la ecuación que nos va a permitir estimar el campo eléctrico como R2 entonces está acá y R1 está acá y el resto de la ecuación se mantiene. Esto se quedaría así. No, el objetivo del ejercicio es demostrar que la ecuación que vamos a deducir sea como si estuviésemos calculando el campo eléctrico de una partícula puntual en el centro del origen. Bueno, entonces aquí estas son matemáticas. Imagínense que agarro el paréntesis que está aquí. Nada más agarro el cacho de ecuación, que es el paréntesis. Ven, todas mis imágenes estas tienen el paréntesis, porque trabajé nada más el paréntesis, ¿no? Entonces, no se pierdan, nada más agarré el paréntesis. De hecho, primero lo dibujé y aquí está pintado, o sea, no le hice nada, está idéntico, ¿no? Tenemos que resolver esta expresión, porque casi nadie, de hecho, ustedes van a ser ingenieros, pues casi nadie maneja expresiones tan complejas. Siempre es lo recomendable tener una expresión como esta, ¿no? Súper sencilla, que la veníamos arrastrando senos y cosenos y no sé qué, ¿no? Pero llegamos a una expresión muy sencilla, fácil de recordar y fácil de usar y fácil de interpretar. En este sentido, tenemos que encontrar una expresión lo más sencilla posible y que esa expresión en nuestra deducción final pues sea la muy parecida a la aproximación del cálculo del campo eléctrico en una carga puntual. Entonces, todo lo que viene aquí es una deducción matemática que, bueno, no es otra cosa más que álgebra, que ustedes ya sabrán. Lo que tenemos que hacer aquí es que esto vamos a resolverlo por fracciones parciales, pero no sé ustedes, a mí se me complica trabajar con fracciones. Es más fácil si lo trabajamos con números enteros, porque ya viendo números enteros, como que se nos alumbran más las ideas. Entonces vamos a tratar de deshacernos de los medios para tener una expresión o unas fracciones parciales más sencillas. Entonces lo que yo hago es que multiplico por 2, porque aquí es un medio y un medio. Entonces lo que hago es que multiplico por 2 el numerador y el denominador de la primera fracción y asimismo el numerador y el denominador de la segunda. ¿Se puede hacer esto? Sí, porque 2 entre 2 nos da 1 y no hubo una perturbación en la fracción resultante. Si aquí hubiera sido un tercio, bueno, pues póngale un 3 y un 3 para que al final todo te quede en términos de números enteros. Y no hay una incertidumbre o un error por haber colocado un número, ¿no? Si le colocas algo a una fracción, colócaselo arriba y abajo y no va a pasar nada. Entonces, esto es lo que hice y, bueno, simplemente multipliqué. 2 por 1 nos da 2 y 2 por cada uno de los miembros del denominador de la primera fracción nos da esto, 2z menos L. Y asimismo lo hice con el segundo miembro, con la segunda fracción parcial. Y ya tengo una fracción parcial que es como más fácil de ver. ¿Ya se dan cuenta? Si comparan esto con esto, como que ya es más sencillo de tratar de resolver esto. Ahora, ¿cómo se resuelven las fracciones parciales? Pues ya es mera álgebra, ¿no? Recuerden que cuando nosotros tratamos de resolver una fracción parcial es porque vamos a encontrar una fracción más compleja o una fracción que englobe a las dos fracciones parciales. ¿Qué se hace en estos casos? Pues hay que determinar el mínimo común múltiplo del denominador de estos dos, ¿no? El mínimo común múltiplo es, pues son esas dos expresiones. Sería 2z menos 1 por 2z más 1. Perdón, 2z menos L por 2z más L, que es L el que está acá abajo. Ese es el mínimo común múltiplo de los denominadores de las fracciones parciales. O sea, que el primer paso para resolver
encontrar la fracción más compleja de las fracciones parciales es colocar el mínimo común múltiplo en la fracción más compleja. Aquí está. Entonces, si se dan cuenta, estas dos fracciones parciales son estas mismas, me las traje acá, y eso va a ser igual, pues, como denominador al mínimo común múltiplo que es este, y lo que hacemos es que esto, que está acá, que es el mínimo común múltiplo, lo divides entre 2z menos L y lo multiplicas por 2. Básicamente te vas a quedar con el miembro contrario de la fracción parcial, o sea, 2 por 2z más L menos 2 por, y ahora el otro miembro de la otra fracción, 2z menos L. Y ya tenemos ahora una fracción más compleja, ¿no? Que si la desmenuzas, llegas a estas fracciones parciales. Ya aquí es mera álgebra, lo podemos resolver resolviendo, multiplicando el 2 por cada uno de los miembros. Y si lo hacemos, si ustedes lo revisan, si estoy bien, vamos a tener esto, 2 por 2 son 4z más 2L menos 4z más 2L, ¿no? Lo de abajo se queda intacto porque son multiplicaciones. Multiplicarlo haría un término más complejo, ¿no? Entonces, por ahora lo vamos a dejar así. Si trato de reducirlo de arriba, bueno, pues el 4z menos 4z se nos va y nos quedaría únicamente los miembros de L, que tienen el mismo signo, por tanto, los sumamos, ¿no? Entonces nos queda 4L entre 2z menos L por 2z más L. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos reducirlo más, por supuesto, porque tenemos tenemos cosas en común, tanto en el numerador como en el denominador. Y además, algo que seguramente se los han comentado los maestros de matemáticas es que si tú encuentras una expresión original en términos de fracción, entrega el resultado en términos de fracción, ¿no? O sea, cuando resuelven cosas de raíces, se les ponen x a la 1/2, tú pues, la costumbre es que lo entregues en x a la medio. Si te ponen un ejercicio con raíz de x y tú lo entregas como x a la medio, no coteja el ejercicio con el resultado. Entonces, casi siempre, por correspondencia, dejamos todos los términos intactos tal cual trabajamos al inicio. Entonces, convendría que este término lo siguiéramos reduciendo a fin de dejar las cosas tal cual las encontramos en un principio, ¿no? Pero ya en términos de nuestro resultado, en términos de nuestra reducción. Acá, entonces, lo que pudiéramos hacer es que quitar el común denominador del numerador y el denominador son los números. Si quitas el 4, entonces, o sacas como mínimo común múltiplo, o factorizas la expresión de arriba, 4L, te quedaría 4 por L, ¿no? Y si haces lo mismo con los de abajo, pues podemos quitar el 2 del primer miembro, que es este, y al factorizar el 2, entonces dentro del contenido del paréntesis te va a quedar pues z, porque 2 por z es 2z, menos, y tenemos que encontrar un número tal que el 2 de afuera, al multiplicarlo por ese número, nos dé L, pues 1/2, porque 2 por 1/2 nos da 1, o sea, L. Y asimismo puedo hacerlo con el otro miembro de este paréntesis. Y entonces ya pude factorizar el número. Y es conveniente hacerlo porque, de hecho, el término del paréntesis de cada uno de estos dos miembros, pues ya se parece a nuestro punto de partida, ¿no? En términos de fracciones. Entonces ahora, si yo multiplico el 2 por el 2 que está acá, porque son multiplicaciones, nos queda 4. Y ese 4 con el 4 de arriba, pues se nos va. Entonces la expresión dentro del contenido de paréntesis se reduce. Todo se quedaría en términos de L sobre Z menos 1/2 de L por Z más 1/2 de L. Ahora, recordemos además, de hecho esto lo puedo hacer más grande para que lo vean mejor, es que está muy chiquito. Recordemos además que estos dos miembros que están aquí, si se dan cuenta, son iguales, Z y Z, 1/2 y 1/2, y lo único que los diferencia es el signo, menos y más. Esto claramente es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Entonces, lo único que podemos hacer es que podemos reducir estos dos binomios por el conjugado, y entonces sería z cuadrado menos 1/2 de L al cuadrado, ¿no? Que es la factorización original de un binomio, ¿sí? Entonces, ya nos quedaría un z cuadrado menos 1/2 de L al cuadrado, que si ustedes deciden expandirlo, tendrían que llegar a este mismo resultado, o sea, mera factorización. Ahora, ya con esto, con este comercial de imágenes feas,
vamos a continuar ya con el, o retomar, ¿no? El punto. Entonces, vuelvo a poner esta imagen, es la misma que estamos trabajando, y ahora regreso al paréntesis. Había trabajado en este paréntesis. Entonces, el resultado, recuerden que quedaría L sobre Z cuadrado menos un medio de L al cuadrado. L sobre Z cuadrado menos un medio de L al cuadrado. Esta expresión que está aquí es lo del contenido del paréntesis. ¿Qué es K? Bueno, K se queda igual porque es la constante de Coulomb. Pero ¿qué es lambda? Acuérdense que lambda habíamos deducido que es la variación de la carga en función de la longitud y que era Q sobre L, ¿no? Entonces sería Q sobre L. Entonces simplemente sustituimos lo que corresponde a L en la expresión y el resultado de nuestra deducción matemática del contenido del paréntesis. Y llegamos a esto. Esto se puede reducir todavía, por supuesto, porque tenemos L en el numerador y L en el denominador. Por lo tanto, se nos va. Entonces nos quedaría nada más la constante de Coulomb por el producto de la carga sobre Z cuadrado menos 1 medio de L al cuadrado. Esta expresión solamente es válida cuando Z corresponde a valores mayores a un medio. ¿Por qué? Porque si tuviéramos un valor de Z igual a un medio y ese un medio lo elevas al cuadrado, con esto se nos anula y quiere decir que el punto P no estaría en esta posición, estaría al filo de la varilla. ¿Y eso qué sucedería? Bueno, eso nos indicaría que el campo eléctrico tiende a infinito, ¿no? ¿Por qué? Porque este valor, el resultado de K sobre Q sobre 0, que es el resultado de estos dos, en la suposición de que Z fuera un medio de L, sería 0. Entonces esto nos daría una proyección al infinito, ¿no? Ahí está. Entonces solo es válido cuando tenemos valores mayores de Z, perdón, valores mayores a un medio de L. Esta expresión resulta importante cuando tenemos un punto en la posición del eje de nuestro sistema de estudio en las cercanías a la varilla, ¿no? Porque entonces Z cuadrado es importante, pero también qué tanto lo diferencia con respecto a un medio de L. ¿Qué pasaría entonces si el punto lo colocara muy, muy, muy lejos de la varilla, pero sobre el eje Z? O sea, agarraría yo este punto y lo moviera para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, Z sería muchísimo mayor a la longitud de la varilla, porque está muy lejos, muy retirado. Por lo tanto, como Z es muchísimo mayor a L, la resta de Z cuadrado menos un medio de L al cuadrado es irrelevante. Nos va a aproximar a L, perdón, a Z. Por lo tanto, este término se puede discriminar, se puede ignorar, porque Z es tan grande que si tú le restas un pedacito, casi casi que no estás perturbando el resultado de calcular la intensidad del campo eléctrico. Por lo tanto, ¿podemos prescindir del término? Sí, solo cuando Z está muy alejado de la longitud de la varilla. Por lo tanto, esta expresión se puede reducir aún más, sí, en el supuesto de que este término lo podamos ignorar. Por lo tanto, entonces, el campo eléctrico proyectado en Z podría ser o se aproxima a la constante de Coulomb por la carga entre Z cuadrado. Y al final, ¿qué es Z cuadrado? Pues la distancia del punto P a la varilla. Y si se dan cuenta, esta es la expresión para calcular el campo eléctrico en partículas puntuales. Por lo tanto, se logró deducir, ¿no? O se logró demostrar que si P está muy lejos de la varilla, la aproximación del cálculo del campo eléctrico tiende al comportamiento de una partícula puntual. ¿Alguien tiene alguna duda de este ejercicio, de este ejemplo? Yo he sido en lo último que Sí. explicó en lo de abajo.
ahí, en esa parte, en lo de, Ajá. fue como que me revolví un poquito. ¿En esto? Sí, para obtenerlo, pues. Ajá, sí, sí. Bueno, o sea, ¿cómo llegamos de aquí a acá? ¿O Sí, esto? sí. Ajá. Bueno, otra vez no importa. Acá, acuérdense que esto lo veníamos arrastrando de la deducción que hicimos anterior con lo del papel, ¿no? Y encontramos que tenemos esta expresión, esta. Esta expresión es la general para calcular el campo eléctrico en un punto sobre el eje de la varilla, pero cercano a la varilla. ¿Por qué cercano? Bueno, porque ya Z es tan importante como L. Por lo tanto, debemos de considerar los dos términos, tanto la longitud de la varilla como la distancia de ese punto P. Pero, ¿qué sucedería si ahora alejamos demasiado al punto P? Mucho, mucho. Tal que esa distancia a la varilla sea muchísimo mayor que la longitud de la misma varilla. Bueno, pues entonces si haces eso, vamos a suponer que Z cuadrado, vamos a suponer que Z son 100 kilómetros. Estamos hablando de 100,000 metros. Y vamos a poner que la longitud de la varilla es de 1 metro. 100,000 metros al cuadrado menos 0.5 metros al cuadrado. ¿Creen que es cuánto nos daría? Pues muy, muy próximo a los 100,000 metros, ¿no? 0.5 metros al cuadrado nos da 0.25 metros. Y 100,000 al cuadrado, pues es mucho. Ahora, 100,000 al cuadrado menos 0.25 metros, básicamente es lo mismo. Esos 100,000 metros al cuadrado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este término se hace menos importante a medida que P se aleja de la varilla. Porque la distancia de P se hace más importante que la misma longitud de L. Lo está diciendo las matemáticas acá. Por lo tanto, cuando el punto P está muy alejado, esta expresión la podemos aproximar o redondear, ¿sí? Quitando el término que ya nos es relevante, que ya no es importante, porque considerarlo a lo mejor ya ni siquiera perturbaría el resultado. Entonces, esta expresión se puede reducir a esta, en el que simplemente ignoramos este término. Nuevamente, porque Z se hace muchísimo mayor con respecto a la longitud de dicha varilla. Por eso, esta expresión puede llegar a esta otra, y esta otra no es otra cosa más que la expresión que ya conocemos del cálculo del campo eléctrico en una carga puntual. ¿Por qué una carga puntual? Porque una carga puntual no tiene longitud, ¿no? Y en este caso, si P es infinitamente largo, pues se puede suponer que L es imprescindible. Por lo tanto, lo que nos está diciendo aquí es que L ya no es relevante. Se puede considerar como una partícula puntual. Esa es la conclusión de este ejemplo. No sé si quedó más claro. Bueno, entonces vamos a continuar con el último. Ahora vamos a suponer un último ejemplo, así sencillo. ¿Qué pasaría si el campo eléctrico ahora está en una línea, pero que esta línea ya tiene una longitud infinita? O sea, caso opuesto a la anterior, donde ahora L no era importante, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si esta longitud de la varilla fuera infinitamente larga? Por ejemplo, las líneas de luz que tiene un poste de una montaña a otra, por ejemplo, ¿no? Los que existen como en ese tipo de terrenos, ¿no? Donde un punto muy lejano conecta a otro punto muy lejano por un alambre de cobre para transferir corriente eléctrica, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, en ese caso, en el que ahora la longitud de dicha línea, de dicha varilla, se hace muy importante? Bueno, entonces este es el caso opuesto al anterior. Ahora L ya es muy importante, porque es infinito. Entonces, ¿cuándo consideraríamos infinito?
¿O cuándo pudiéramos calcular el campo eléctrico en el suponer que L se comportaría como infinito? Bueno, solo lo pudiéramos aproximar a infinito cuando la distancia del punto que vamos a calcularle el campo eléctrico, por ejemplo, este punto que está acá, con respecto al inicio o al final de la varilla, sea muchísimo mayor, mucho mayor, a la distancia de este punto con cualquier punto dentro de la varilla. O sea, quiere decir que básicamente R1 y R2 tendrían que ser muchísimo mayores a cualquier distancia de este punto que conecte a la varilla. En ese entender, solamente podemos hacer la aproximación del campo, de calcular el campo eléctrico bajo esta circunstancia. Cuando esto no es así, entonces habría que utilizar el caso 1 o el caso 2. Este vamos a llamarlo caso 3. ¿Sale? ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Bueno, vamos a trabajar con esta imagen. Esta imagen, de hecho, nos sirve. Es la misma varilla, nada más que imagínense que está proyectada al infinito, ¿no? Y que vamos a trabajar con este punto, por así decirlo. Ups, pero aquí tenemos una componente en Z y tenemos R. Ya no tenemos el famoso YP y tenemos aquí a X. Bueno, no pasa nada. Es cuestión de tratar de tener el mismo el contexto, ¿no? Nada más cambia nuestra proyección, pero básicamente son las mismas deducciones. En vez de aquí EX sería EZ. Todo lo demás es intacto. Y aquí en vez de ER sería EYP. La misma deducción que hicimos la clase pasada. Aquí está. Nada más cambian las componentes, pues. Entonces, pudiéramos utilizar estas ecuaciones matemáticas para encontrar el valor del campo eléctrico cuando este L se hace muy, muy importante. Pues sí, porque es el mismo caso, nada más que ahora L se proyecta al infinito. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Pues no es otra cosa más que calcular límites. ¿Por qué los límites? Porque tendríamos que conocer cuánto valdría el campo eléctrico cuando estos valores, por ejemplo, X1, que es R1, o X2, que es R2, tiendan desde el menos infinito al infinito. ¿Por qué? Porque nuestra varilla va del menos infinito al infinito. Está infinita, ¿no? Está muy larga. Entonces podemos suponer que la distancia R1, que es X1, sería del menos infinito, y la otra distancia, pues más infinito. ¿Qué otra cosa pudiéramos suponer? Los grados, ¿no? Los grados. El grado 1, ¿cuánto tendría que ser? Uy, sería pues que tienda a 0, porque si X1 va a menos infinito, ¿cuánto sería su ángulo? Pues que tienda a 0. ¿Y el otro cuánto sería? Es completamente lo opuesto a ese ángulo. ¿Cuál es lo opuesto a ese ángulo? Pues un giro de 180 grados. Y un giro de 180 grados en términos de radianes, ¿cuánto equivale? Pues pi, ¿no? Entonces sería de 0 a pi. De 0 a pi. Entonces, Listo. Calculamos los límites y ya pudiéramos saber cuál sería el valor del campo eléctrico en esta aproximación. Vamos a usar las dos componentes. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en la componente en Z y la componente en R. La componente en Z, pues sería exactamente la misma que está aquí puesta, ¿no? La constante Coulomb. Seguiríamos utilizando la variación de la carga en función de la longitud sobre la distancia R, ¿no? Por seno de teta 2 menos seno de teta 1. Si yo sustituyo, yo ya calculo el límite de EZ, ¿cuáles serían los límites? Pues serían los grados. O sea, quedaría la constante de Coulomb por lambda entre R por seno de pi, que es el ángulo 2, menos seno de 0, que es el ángulo 1. Pero es que dice que usted se extriñe, ¿no? Seno de pi y seno de 0 nos va a dar 0. Que le hiciera Aquí está. Por lo tanto, ¿tendremos valor de campo eléctrico en la proyección Z? No, es 0. Ahora vamos a calcular la componente en R. Esta. Entonces sería, obviamente acá,
menos la constante de Coulomb por lambda entre R por coseno de teta 2 menos coseno de teta 1. Entonces acá, en vez de, sería sustituir los valores de pi y de 0 respectivamente, y aquí sí tenemos un valor. Coseno de pi es 1 y coseno de 0 es 1, ¿no? Entonces, esto nos daría un valor de menos 2, y menos por menos más, nos daría 2k lambda No, R. por eso le dijo que ¿Es correcto que este valor no sea positivo? Por supuesto. Recordemos acá que si la varilla está cargada de manera positiva, por lo tanto el campo eléctrico debe estar proyectado en sentido opuesto a la posición de dicha varilla, ¿no? Y si vemos la componente NZ y NR, pues ER es positiva. Sería algo así. Entonces, ¿cuál sería el valor del campo eléctrico de un punto como este en una varilla de longitud infinita? Bueno, sería la suma vectorial de los dos vectores que acabamos de calcular. De la primera componente, que es K, o sea, Y, y la otra componente, que es R. Entonces estaba, si es posible, La primera obviamente nos va a dar 0, porque la componente en Z es 0. pero ya sabemos que eso es muy Y la otra componente es el resultado que acabamos de calcular, que es esta. Obviamente multiplicado por los vectores unitarios K y R, si lo estamos hablando en términos vectoriales. Este ya se hace irrelevante. Entonces la única componente que delimita la intensidad del campo eléctrico en esta proyección es R. Entonces sería que el campo eléctrico total va a ser igual a 2 veces la constante de Coulomb por la variación de la carga por la longitud entre la distancia R, ¿sí? Recuerden que es lo que estamos trabajando en nuestras reducciones anteriores, por el vector unitario. ¿Sale? O sea, básicamente, si lo vemos en componentes en Y, es la única componente que habría, sería el campo eléctrico en la componente en Y. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Por qué menos? Bueno, coseno de pi le dio menos 1. Coseno de pi, Ajá. porque si te imaginas el plano cartesiano, si se llega a salir, si nos llegamos a salir, regresen con el mismo, ¿sale? A ver, imaginemos que estamos acá en el plano cartesiano y yo quiero conocer este valor. Obviamente, yo necesito saber los valores de 0 y pi, porque son los valores de teta 1 y teta 2. Entonces, para teta 1, que es este valor, obviamente va a ser, este valor va a ser 0, de este punto a este punto. ¿Cuál es el coseno de 0? El coseno de 0 es 1. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, si ya el otro teta 2, que es este, el ángulo de teta de este punto de referencia a 2 es pi, estamos hablando de 180 grados. Si uno tiende a 0, el otro a fuerza tiene que tender a 180, porque estamos trabajando solamente en el plano de Z. No puede ser 360, no puede ser 270. Estamos trabajando en el plano de Z. Por lo tanto, si uno tiende a 0, el otro tiene que tender en el ángulo opuesto. Estamos hablando de un ángulo de 180. En términos de radianes es pi, pero si usted tiene su calculadora como a grados, póngale coseno de 180 y ahorita me dice cuánto es 0, pero en sentido opuesto, porque el ángulo ya está proyectado al otro lado. 180 está del otro lado de nuestro... Sí, ya lo hice. Sí, es menos 1. Van a quedar saquito para hacerles huevito con longaniza. Y el pozole dejarlo para la comida, dijo tu mamá. Sí, de eso, Doc. ¿Ya lo hizo? Sí. Ahorita sí. Bueno, ahí le decía. Entonces, eso le da menos 1, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces, por eso aquí sería menos 2.
y menos 2 por el 2 que está, y menos 2 por el 2 que está acá, eso nos daría 2. Recuerde que el signo que antecede aquí a esta expresión ER o EY, en ese caso, es el resultado que deducimos en la clase pasada. Ok, sí, ¿Sí? y ya lo vi. Sí, Aquí está, esa es nuestra deducción, de hecho acá está. Ah, no, era de hecho es la actividad que me tienen que entregar hoy, ¿no? sí. Esta sí la voy a revisar muy a detalle. Bueno, entonces por eso, ya a la hora de hacer nuestros cálculos, ya esto nos da positivo, que es totalmente coherente porque el vector del campo eléctrico resultante está proyectado en el cuadrante positivo, ¿no? De nuestro plano cartesiano imaginario. ¿Qué creen? No grabé la clase. Yo la voy grabando. ¿Tú sí la grabaste? Sí, lo estoy grabando. ¿Cómo lo grabaste, Charlie? Con un programa. ¿Me puedes compartir? Ay, qué bobo. ¿Me puedes compartir? Ay, no puede ser. ¿Me puedes compartir tu grabación? Sí, Doc. ¿Sí? Para Sí, subirla al YouTube. sí, sí. ¿Crees que lo puedas hacer así como hoy? Sí, Sí. Ah, bueno. sí, Doc. Ay, si quieres me lo puedes compartir por Drive. Sí, sí. Ay, no, qué bobo. Ay, qué coraje. Bueno, ajá. Gracias, Charlie. Qué bueno que tú sí grabaste. Ay, que si no, ya tendré que poner a mis sobrinitos a que me escuchen. Bueno, entonces, ¿tienen alguna otra duda? No, creo que no. Parece que no. ¿No? Bueno, entonces, yo olvidé ponerles actividad. Pero si no, no lo van a ver. Permíteme tantito. Antes de que se me vaya. De una vez dejamos la actividad, ¿no? ¿Sí estás grabando la actividad, Charlie? Sí, estoy aquí grabando. Voy a piratearme una actividad aquí. Mira, algo así, yo creo. Ya no les robo mucho tiempo, ¿eh? Ya ahorita terminamos. No lo habías grabado. Eso es todo. O sea, este sería nuestra varilla como tal, de longitud L, vale, L, y quizá pudiéramos suponer que nuestra distancia de un extremo de la varilla al punto de referencia para calcular nuestro campo eléctrico pudiera ser Y. Así, ¿no? Y sería calcular más o menos la distancia, esta no, sería la distancia esta. Así. Hagan de cuenta que el ejercicio consiste en calcular el campo eléctrico en este punto
en este punto que está acá, imaginario, es un punto P imaginario, voy a ser hecho más chiquito, capaz que piensan que es una carga puntual, así, en un punto P imaginario, y quisiera que me dijeran cuál es la expresión Compre tortillas, hijo, para... del campo eléctrico en este punto. Ahí está. Propongan lo que quieran, su sistema que quieran. Para ustedes puede ser que el eje de referencia pueda ser este, pueda ser el del centro, pueda ser el otro extremo, lo que quieran, pero muéstrenme las deducciones y las integrales bien hechecitas de cómo quedaría el cálculo del campo eléctrico en este punto. Que de hecho, más o menos así sería como el examen. Yo les pondría simplemente un esquema y yo les pediría que calcularan el campo eléctrico en la vecindad de la varilla. Entonces, o les pongo la respuesta y ustedes me tienen que demostrar que tienen que llegar a esa respuesta. Algo así. Entonces, esto sería así, es bien fácil. ¿Sale? Esa sería la actividad 10. Bueno, entonces, espero que la puedan hacer porque cada vez veo que es menos participación. Esperaba que me dijeran algo de la clase pasada, pero no me dijeron ni una retroalimentación de esta clase. Parece ser que todo quedó bien, entonces asumo que vamos entendiendo todo, ¿sale? Gracias por su tiempo. Entonces, nada más, Charlie, te encargo mucho que por favor me compartas la grabación, ¿sale? Y ya los dejo porque tengo un curso. Gracias por su tiempo y qué bueno que se hayan conectado. Gracias, jóvenes. Nos vemos. Nos vemos, Doc. Nos vemos el viernes. Gracias. Hasta luego.